de grandes industrias que no tienen nada que envidiar a los países vecinos o a los países desarrollados. Bienvenidos a su podcast preferido. Esta nueva temporada estará marcada de sorpresas. Tendremos a personajes importantes que nos contarán historias exitosas, historias que nos van a motivar a trazar nuestras metas y lograr nuestros objetivos profesionales. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de su podcast preferido, Hablemos de Talento y Empleabilidad. Esta nueva temporada tenemos un montón de información de valor, invitados de lujo y ahora tenemos un invitado que es un referente en generador de empleos en Bolivia, pero sobre todo un emprendedor que inspira a todos los profesionales en Bolivia para seguir su camino. Así es, no podíamos empezar esta temporada sin invitarlo. Como decía Malú, es un impulsor de emprendimientos, un generador de empleos en Bolivia, nacido en La Paz en 1958. Combina la actividad empresarial con su compromiso con una economía basada en la creatividad y los emprendimientos populares. Sus logros empresariales más recientes son la construcción en su ciudad natal de Green Tower, el edificio más alto y moderno de Bolivia, y el desarrollo de varios proyectos inmobiliarios en Santa Cruz de la Sierra. Posee Los Tajivos, el principal hotel de 5 estrellas del país y la cadena de restaurantes Burger King en Bolivia. Fue propietario y presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE, casi 27 años, y convirtió esta industria en la más importante del país. Introdujo la responsabilidad social en el país. Se lo puede considerar uno de los principales industriales de la historia contemporánea de Bolivia. Es máster en finanzas públicas por London School, una de las más importantes universidades del mundo. Creador y sostenedor de los Centros de Innovación y Tecnología CITES, que proporcionan capacitación y apoyo técnico a los cuentapropias o los microempresarios del país. Los CITES han trabajado en distintas áreas: textiles, carpintería y turismo. Es creador del concurso Emprendideas, que cada año incentiva a adoptar el emprendimiento como medio de sustento, creación de empleo y desarrollo de las comunidades bolivianas. Es conferencista que ha llegado con sus charlas a decenas de miles de jóvenes interesados en sus consejos sobre el secreto del éxito empresarial y sobre las coyunturas económicas del país. Influencer con millones de seguidores en las redes sociales, y particularmente soy una de sus fieles seguidoras, fan destacada en sus redes. Es un mentor y realmente es un honor que nos acompañe hoy, que haya aceptado la invitación de ser parte de este proyecto. Bienvenido a este podcast, Samuel. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto para mí poder compartir contigo, Eva Amelia, y con María Lourdes sobre temas de interés común, temas que son desafíos fundamentales de nuestro país. Así es que a su disposición. Así es, decíamos con María Lourdes, es un honor realmente. Nosotros lo tenemos como referente, como generador de empleos. Nosotros venimos trabajando bastantes años en la gestión del talento humano, como le decíamos previamente a la grabación, y nos gustaría escucharlo, ¿no? Que nuestros oyentes puedan escuchar cómo empezó su carrera en el mundo empresarial. Sí, con todo gusto. A ver, mi historia tiene que ver con una circunstancia familiar muy particular. Mi abuelo tuvo que ir a la guerra del Chaco, como miles de bolivianos, allá por los años 30, 32. Y cuando terminó la guerra del Chaco, él volvió muy enfermo y falleció pocas semanas después de volver. Mi papá tenía solo 14 años, ellos vivían en la ciudad de Oruro, estudiaba en el Colegio Bolívar. Y claro, cuando muere su padre, mi papá tuvo que dejar el colegio y buscar un trabajo. Entonces, ¿qué trabajo podía conseguir un joven de 14 años que ni siquiera era bachiller en los años 30, 35? Buscó bastante trabajo y el único trabajo que consiguió fue de boletero de un cine. Él era la persona que recibía los boletos de los que iban al cine, de un cine que todavía hay en Oruro. Y claro, trabajó como 7, 8 años de boletero del cine, y obviamente muchos años después él me contaba su frustración de no poder ser ni bachiller, menos ir a la universidad. Y algún momento, en el año 43, le ofrecieron un trabajo en una empresa importante
le ofrecieron el último puesto, ser ayudante del contador. Él me decía de que por suerte en los años 40 no había ninguna clase de calculadoras y necesitaban a alguien que sume todos los días los libros de contabilidad con un lapicito. Y mi padre era bueno con los números, le tomaron una prueba y entró a trabajar. Ahí él empezó a trabajar con profesionales y claro, estaba muy impresionado y ahí tomó una decisión muy importante mi padre, y que es mi antecedente importante. Él dijo, yo nunca voy a poder ser bachiller, menos ir a la universidad, pero voy a ahorrar peso a peso para tener un hijo que pueda ser bachiller, que pueda estudiar. Entonces, por esa circunstancia familiar muy especial, desde que yo tengo memoria, recuerdo que mi padre me hablaba, mi mamá también, del tema de la educación, que la educación era el puente al desarrollo, a la superación personal. Y pese a que no he sido ningún santo, he estado en 6 colegios, era muy rebelde, pero cuando terminé el colegio tenía absolutamente claro de que había que tomarse en serio los estudios. Yo entré a la Universidad Católica en La Paz, entré a estudiar economía, era el mejor alumno. Después del segundo semestre me inscribí a Administración de Empresas, estudiaba las 2 carreras conjuntas, era ayudante de varias cátedras. Y claro, como no todo en la vida sale como uno quiere, cuando me faltaban pocos meses para salir de economista, hubo el último golpe de Estado, julio del año 80. Y claro, se cerraron las universidades, los militares anunciaron que se cerraban por 2 años las universidades. No querían que los jóvenes protesten, se reúnan. Yo no quería perder 2 años, ¿no? Entonces averigüé y en la Católica me comentaron de que había una universidad en Arizona, en Estados Unidos, que tenía un convenio de intercambio. Y me dijeron, puedes ir, pagar lo mismo que pagas aquí, te van a reconocer todas las materias, pero tienes que dar el examen de inglés. Yo no sabía inglés, pero igual me fui rápidamente a Estados Unidos, curso súper intensivo de inglés. Pude entrar a la universidad en enero del año 81. Me costó bastante, porque estudiar en otro idioma no es fácil. Pero terminé la carrera de economía en diciembre del año 81. Y cuando yo volví, le dije, bueno, he terminado de estudiar, y me dijo, no. Me dijo, he podido ver en la empresa, te estoy hablando del año 81, diciembre del 81, he podido ver en la empresa que han llegado jóvenes que han estudiado en Estados Unidos, en Europa, y dice que en el futuro se va a necesitar una especialidad. No te va a ser muy útil saber economía, si no tienes que tener una especialidad. Y me dijo, voy a tener que seguir ahorrando, pero sería bueno que hagas una maestría. En esa época no había ningún programa de posgrado en Bolivia. Entonces, apliqué a varias universidades, la verdad es que me aceptaron en todas, tenía muy buenas notas, y yo tomé la decisión de ir a hacer una maestría en Londres, en Inglaterra. Que dije, he estudiado en Bolivia, en Estados Unidos, si ahora voy a Europa, voy a tener una visión mucho más amplia del mundo. Además, la London School of Economics, que es una de las mejores universidades del mundo para economía, es una universidad estatal, entonces no era muy cara y yo podía pagar. Entonces me fui a Londres, me costó bastante. Yo siempre recuerdo que mis amigos me decían, debes estar viajando por Europa. No viajé a ninguna parte, ni siquiera a Francia, que está a 1 hora de Londres, ¿no? No, todos los fines de semana a la biblioteca, pero terminé la maestría con honores. Entonces he tenido una educación muy completa. He aprovechado muy bien los años de estudio. Yo digo, esa es la mitad más 1 del secreto de tener éxito, aprovechar el estudio, la capacitación en un mundo tan competitivo. Y mi padre fue visionario porque la idea esta de la especialidad y demás en los años 80 no era nada común, ¿no? Entonces, pero yo tuve esa buena educación y además con una especialidad muy clara en finanzas públicas. Entonces, después volví al país, tuve un trabajo de consultoría, trabajé de muy corto tiempo ayudando a un compañero del curso en el sector público y se me presentó el desafío de SOBOSE.
Yo tenía 27 años y me llamó el presidente de Sobose y me dijo, ¿te interesaría al directorio de la empresa? Yo inocente dije, directorio, te pagan bien una vez al mes y aprendes mucho. Y me dijo, no estás entendiendo. Hacerte cargo de la empresa. Serás presidente del directorio, pero vas a fungir de presidente ejecutivo. Y bueno, yo asumí rápidamente el desafío. Sabía que era complicado. La empresa estaba intervenida por los acreedores. Estaba intervenida por los trabajadores que pensaban que la empresa quebraba y no iba a poderle pagar sus beneficios sociales. Yo me acuerdo que tenía mi escritorio y a mi lado había 2 escritorios, uno del interventor de los acreedores y otro del interventor laboral. Hasta para comprar lápices, yo hacía un cheque de 100 pesos y tenía que tener el visto bueno de los interventores. Pero bueno, he estado al frente de esa industria muchos años y he logrado multiplicar su valor de una manera muy importante, ¿no? Cuando yo entré en la empresa valía en el mercado, por las transacciones que se hicieron, $1 millón. Era una empresa mediana. Y cuando yo he salido en el año 2014, la empresa valía $600 millones. Entonces, creo que eso muestra de que en nuestro país, pese a los gobiernos que tenemos, a la corrupción, a la burocracia, se pueden hacer grandes empresas y se pueden hacer grandes industrias que no tienen nada que envidiar a las de los países vecinos o a las de los países desarrollados. Y obviamente trabajando en equipo, trabajando de una manera profesional y muy competitiva. Yo siempre les cuento a los jóvenes que de los 27 años que he estado en Sobose, durante 20 años yo iba todos los fines de semana a la fábrica. ¿Por qué? Porque, claro, una fábrica de cemento tiene que trabajar fines de semana, noche, carnaval, año nuevo, Navidad. Y durante la semana hay gerentes, hay auditores, pero en la noche o el fin de semana o el feriado hay un pequeño grupo, un turno. Y claro, si no hubiera habido control, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces yo iba y todos los fines de semana, y obviamente una vez iba sábado, otra vez domingo, otra vez iba en la noche o al amanecer, y logré pues una sensación de control que hacía que las cosas funcionen como un reloj suizo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré, se tomaban 60 días al año para mantenimiento. No, pues yo salí en las cosas y 2 meses. 10 días al año para mantenimiento. ¿Se imaginan el incremento en la producción de trabajar 50 días más al año? Sí. Entonces, obviamente, no la he tenido fácil en esa industria, pero la hemos convertido en una de las industrias más importantes del país y toda la gente que ha sido parte de ese equipo muy motivada. Y curiosamente, en la siguiente etapa se han dado cuenta muchos de las ventajas que había en la empresa, de cómo se trabajaba, ¿no? Pero bueno, esa ha sido mi experiencia más importante en la industria como emprendimiento en sí. Rescato de esta historia enriquecedora la importancia de estar preparado para las oportunidades, ¿no? Porque las oportunidades están y uno tiene que estar preparado. Y cuando usted empezó, nos decía, he sido muy joven para asumir un rol tan importante en una empresa grande del país. Y toda la historia que nos cuenta realmente nos nutre de mucha información para saber, con lo que les decía, ¿no? La importancia de estar preparados para esas oportunidades. Bien, ahora quisiéramos hablar un poco del emprendimiento. Decíamos en un inicio, usted es un impulsor del emprendimiento. Quisiera que nos cuente un poquito cuáles han sido estos desafíos en emprender, qué decisiones fueron las más importantes o qué acciones que ha tomado en su carrera. A ver, cuando yo estaba al frente de Sobose, de la industria del cemento, muchas veces me decían el rey del cemento. Y yo decía, no, yo quiero ser el rey del empleo. Para mí el objetivo más importante es generar empleo. Yo diría que he generado unos 10,000 empleos directos cuando he estado en la industria del cemento y varias decenas de miles de empleos indirectos.
Pero después de esa experiencia, yo llegué a la conclusión que no es suficiente solamente que yo me empeñe en generar empleos, sino que había que ayudar a que miles de bolivianos y bolivianas generen empleo, porque la necesidad es muy grande. Entonces yo dije, en lugar de sumar, voy a pasar a multiplicar. En vez de sumar empleos, hay que multiplicar. Y el primer proyecto importante fue la creación de los CITES, los Centros de Innovación Tecnológica, que siguen funcionando. Más de 10 años hemos capacitado a más de 60,000 hombres y mujeres, más mujeres que hombres, en que tengan un oficio, en que puedan aprender confecciones, que puedan aprender carpintería, que puedan aprender gastronomía, que puedan aprender turismo, metalmecánica, con cursos muy cortos. Y no es un negocio, porque nosotros subsidiamos la mitad del costo de los cursos, pero tenemos unas historias de éxito muy interesantes, gente que se ha preparado y que ha comenzado el emprendimiento y que ahora son exportadores. Entonces, ese fue un proyecto fundamental que está en marcha. Y el segundo proyecto muy importante es el de Emprendidores, que ya son 7 años que lo llevamos adelante. Comenzamos de Soboce, después hemos seguido fuera de Soboce. Y el Emprendeideas es increíble cómo ha ido evolucionando. El primer año se presentaron 100 concursantes, después 200, 300. Pero este año, el Emprendeideas, se han presentado 4,340 emprendedores con excelentes proyectos. Entonces, yo ando hablando por todo el país con los jóvenes en universidades, en institutos técnicos, en el último año de colegio, con la idea de que se den cuenta, primero, que en el siglo XXI es muy importante el hecho de no solamente pensar que uno estudia para conseguir un trabajo, sino para ser emprendedor y para poder generar empleo para uno mismo, ser jefe de uno mismo y generar muchos empleos más. Entonces, creo que es importante que los jóvenes tengan esa idea clara, y especialmente en nuestro país son ya 18 años que se ha intentado desarrollo, creación de empleo con empresas públicas. Eso no funciona. Yo creo que hay tantos ejemplos tan interesantes. El Estado boliviano anda, 30 años queriendo hacer algo con el Mutún. No funciona nada, no hace nada y gasta millones de dólares. Y un emprendedor cruceño ya produce acero en el norte cruceño, Sí. sin ninguna ayuda del Estado. O hay un emprendedor cochabambino que fabrica autos eléctricos. O hay un emprendedor en Potosí que ha tenido la imaginación para hacer el primer hotel de sal, que ahora son un éxito en Uyuni. Sana, pero envidia al ver cómo en el Uruguay, en Chile, en Brasil, hay concursos de emprendedores cada vez en cada región. Y está en el Estado dándoles capital semilla, capacitación para que puedan avanzar. Antes mi sueño era generar miles de empleos. Ahora yo tengo otro sueño. Y mi sueño es que se pueda impulsar para que haya 1,000,000 de nuevos emprendedores en nuestro país. Y yo estoy convencido que con 1,000,000 de nuevos emprendedores en los próximos años, cambiaría, pues nuestro país sería otra la historia, ¿no? Y es que está ligado todo, ¿no? Al tener más emprendimientos van a tener mayor generador de empleos, y ahí es donde decíamos lo que hablábamos hace un momento, la importancia de estar capacitado formalmente y ser autodidacta también, para que cuando a la hora de llegue la oportunidad de conseguir un trabajo, encontrarlo, ¿no? Entonces... No, es muy interesante lo que mencionas, porque yo les comento a los jóvenes de que en los concursos de Emprendideas, muchos de los finalistas, los ganadores, comentan que comenzaron su proyecto cuando estaban estudiando, sea en la universidad, en un instituto técnico. Ese sueño de su emprendimiento comienza ahí, lo van desarrollando y después son emprendedores exitosos. Por eso la importancia de que sepan desde jóvenes
opción del emprendimiento, ¿no? ¿Con qué persona o personaje histórico le gustaría tomarse un café o un Singani y preguntarle algo? ¿Con quién sería? Buena pregunta, pero le comento que he tenido la suerte en la vida de compartir con 3 premios Nobel de Economía. Uno de ellos era mi profesor en el London School of Economics, el profesor Christian Pissarides, un griego que ha ganado el premio Nobel de Economía. Fue mi profesor el año 83. Él lo veía durante un año todos los días y conversaba con él. Después, en Arizona, cuando estaba en Arizona terminando la carrera de Economía, alguno de los bolivianos que había comentó y dijo, está llegando Milton Friedman a dar una charla en una universidad cercana. Y fuimos varios bolivianos a escuchar a Milton Friedman, que era otra autoridad mundial en economía. Escuchamos la charla y después de la charla nos acercamos a él y le dijimos, somos de Bolivia, y nos sacamos fotos. Le estoy hablando del año 81. Y el tercer premio Nobel que he tenido el gusto de tomar una cerveza y comer una truchita en el lago ha sido Joseph Stiglitz. Él llegó al país y nos invitaron a un almuerzo en el lago Titicaca. Es interesante esa satisfacción de haber podido departir, conocer con premios Nobel de Economía, que es lo máximo a lo que puede llegar un profesional. Es interesante, pero he estado en Vietnam hace algunas semanas, y Vietnam es el país que tiene el mayor desarrollo económico del mundo en el siglo XXI. Y todos sabemos que estuvo una guerra terrible. Y claro, preguntando ahí, ¿y cómo han logrado? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo? Y lo que me decían es, firman el Tratado de Paz con Estados Unidos en el año 1975, se acaba la guerra, y me mostraba, decía, ese puente ahí en Hanoi sobre el río Rojo, que los americanos explotaron todos, ese puentecito nos regaló la ex Unión Soviética. Y esta otra cosa nos regaló China, pero nos moríamos de hambre. Entonces los gobernantes tuvieron la sabiduría de abrirse a la inversión extranjera, y es increíble, en ese plazo, poco más de 30 años, se ha duplicado su población. Eran 50 millones de habitantes, ahora son 100 millones. Y con absoluta claridad, o sea, sin ninguna ideologización en su cabeza, dicen, la inversión extranjera, el capitalismo nos ha resuelto el problema, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿y cómo han hecho para la educación, la capacitación? Y ahí me sorprendieron aún más, porque su respuesta era, lo primero que hemos hecho desde el primer curso de la escuela, les enseñamos inglés a los niños. Y yo les digo, pese a que le ganaron la guerra, tuvieron guerra muy sangrienta con los americanos. Sí, pues, pero el inglés es el idioma universal. Es el idioma de la economía. Entonces, el pragmatismo que han tenido esos países es increíble, ¿no? Y a la vuelta yo paso por la China y a una persona, un profesional chino, le pregunto y le digo, ¿la educación de tus hijos te paga el Estado? No, me dice, tengo que pagar yo con mi sueldo. ¿La salud? No, yo tengo que pagar. ¿Tu vivienda? No, yo tengo que pagar. Pero ¿y el comunismo? Y me dicen, no, pues cuando les preguntamos a las autoridades, nos dicen, cuando lleguemos al comunismo van a cambiar las cosas, pero ahora tienen que pagarse ustedes. Entonces, yo creo que el poder conversar con gente así en el otro lado del mundo, me parece muy interesante. Poder hablar con Bill Gates, tomarse un café con Bill Gates, su visión del mundo futuro, poder hablar con Elon Musk, con esa gente debe ser muy interesante. ¿Qué es lo que tiene en esa cabecita? Claro que sí. Como alguien que ha alcanzado el éxito en el mundo empresarial,
¿qué consejos les daría a nuestros profesionales en Bolivia para que puedan avanzar en sus carreras? Bueno, primero yo creo que hay que ser muy claros que vivimos en un mundo súper competitivo. Yo digo, bueno, la primera etapa es estudiar, pero después es actualizarse, ¿no? Actualizarse y estar siempre aprendiendo, siempre informándose. Yo les doy el ejemplo y les digo, puede ser que yo no sea el más joven, el que baila mejor, pero soy el que más seguidores tiene en TikTok de 40 años para arriba. Y eso porque me di cuenta el año 2020 que cambiaban las redes y que el TikTok, el Instagram eran las redes importantes. Todos me criticaron, hasta otras autoridades y demás, y todos ahora están en TikTok y tienen 4 gatos en sus cuentas. No tienen ni yo. No, y es interesante porque a los ganadores de los emprendimientos, del concurso de emprendimientos, yo les decía, tienen que estar en las redes sociales. Y alguno decía, sí, yo tengo mi cuenta de Facebook. Yo les decía, por Dios, si uno lee ahora, los jóvenes dicen, yo uso Facebook para comunicarme con mis abuelitos. No, tienen que estar en TikTok o en Instagram, ¿no es verdad? Y tengo una colaboradora que me dice, caramba, que está complicado el mundo porque antes poníamos publicidad en la novela y listo. Pero ahora estamos en las redes y sabemos que en algún tiempo el TikTok se va a volver obsoleto y habrá que estar al día para entender la próxima. Y bueno, en la pandemia yo creo que esta generación ha tenido la posibilidad de observar algo que para nosotros era teoría, ¿no? Eso de tener capacidad de adaptarse al cambio era teoría. Pero en la pandemia hemos visto que el que no se adapta se muere. Claro. Y hemos visto muchas empresas que han desaparecido porque no se pudieron adaptar, ¿es verdad? Y yo comento que Burger King, por ejemplo, tomó al tiro a pedidos ya, hicimos una alianza estratégica. Claro. Y prácticamente no sufrimos la pandemia como muchas otras empresas porque nos dimos cuenta de que era con delivery, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar informado, hay que capacitarse. Si tú no lo haces, tu competencia lo va a dejar atrás, porque el que primero se adapte al cambio, el que primero se dé cuenta, va a ser el que gana. Antes de finalizar, 2 preguntitas bien cortitas. ¿Cuál ha sido su mayor inversión en la vida? Sin duda, la educación, ¿no? Yo estoy convencido de que lo mejor que he aprendido en Londres, con economistas brillantes, premios Nobel, es el análisis dinámico. Es decir, que no hay que preocuparse de lo que haces, sino de cómo te van a responder y qué vas a hacer. O para decirlo en simple, no hay que preocuparse tanto en el titular de la prensa de mañana, sino en el titular de la prensa de pasado mañana. Y toda acción que tú haces causa una reacción. Entonces, si vos no sabes jugar ajedrez en la parte empresarial y haces un análisis estático de hacer algo, yo me acuerdo que cuando estaba en Francesa, la gente que estaba en el directorio decía, hay que bajar el precio, así vamos a ganar el mercado. Entonces decía, a ver un momentito, si Francesa baja el precio, los otros competidores van a bajar más y vamos a entrar en una pelea y vamos a vender lo mismo. No, hay que bajar el precio, esa es la manera de ganar el mercado. Más bien los convencimos a hacer una prueba con un pequeño segmento, bajaron el precio y obviamente la competencia les respondió como habíamos previsto, ¿no? Claro, y eso era que ellos hacían un análisis estático de bajar el precio pensando que la competencia no reacciona y nosotros planteábamos ya un análisis dinámico. Entonces, todo en la vida hay que hacer un análisis dinámico, pues, ¿verdad? Ese tipo de enseñanzas que yo tuve. Le dio la vivencia en Londres. Las aplico en la vida, ¿no? En todo sentido. Y ahora la otra pregunta, si tuviera solo 2 horas a la semana para trabajar, ¿qué haría en esas 2 horas? Tomar decisiones, porque mi vida es estar muy bien informado,
destino muchas horas a las redes sociales, fundamentalmente para informarme, cuando mi esposa piensa que es para divertirme. Pero soy una persona que considero que estoy bastante bien informado. Entonces, una vez que uno está informado, tiene que tomar decisiones y resolver los temas, ¿no? Porque si uno posterga, si uno no toma la decisión, no va a tener resultado. Entonces, en esas 2 horas, tomar buenas decisiones. Excelente, excelente. Realmente yo creo que su historia es muy inspiradora y nuestros oyentes se van a sentir muy motivados por todas las historias que nos ha contado, por toda esta información de valor. Nosotros estamos muy agradecidas que haya aceptado la invitación, que sea parte de este proyecto, ¿no? De impulsar la empleabilidad en Bolivia, de aumentar el nivel de empleabilidad de nuestros profesionales en Bolivia. Muchas gracias por este tiempo, por toda la inspiración. Gracias, Samuel. Gracias a toda la audiencia que nos sigue, que pudo captar la esencia de este episodio, que era justamente lo que nos decía Samuel, el sacrificio, el trabajar, el estudiar, estar preparado. Entonces, sigamos adelante, síganos en redes sociales en esta nueva temporada. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. La he pasado muy bien, se ha pasado muy rápido y a su disposición para conversar cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Como decía María Lourdes, síganos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Este es tu momento. Este es tu podcast.